Listo, Jenis, adelante. Entonces cuéntanos ahora sí de las burbujas. Espérate un momentico. ¿Cuál es la del 2018? Qué pena contigo. Ok, entonces te refieres a la de 2008. 8. Correcto, sí. Sigue. Sí. Hipoteca subprime. Ajá. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Sí.
Así es. Ujú. El riesgo. Sí. Ajá. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí. Ujú. 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 La inflación a la la tasa de la Reserva Federal, la tasa de interés. Sí, claro. Ujú. Mm. Sí, sí. Ujú.
Sí. Ujú. Sí. Ok. Todo eso que mencionaste, o mejor dicho, todo lo que has mencionado, ¿lo aprendiste con la investigación de este taller o ya lo habías investigado desde antes? Sí, todos siguen el mismo patrón. O sea que era la primera vez que tú escuchabas sobre la crisis hipotecaria de 2008. Sí. Se nota que lo disfrutaste. ¿Y tú llegaste a vivir esa época durante esa crisis, aunque aquí en Colombia no se sintió mucho, pero internacionalmente sí fue bastante fuerte? Entonces no sé si tú de pronto tienes algún recuerdo de esa época cuando estalló esa crisis o no, o no lo sentiste en ese momento.
Bueno, y en esa, en lo que tú leíste, de pronto, viste por ahí el nombre de Michael Barry. No, no se te atravesó por ahí de pronto ese nombre. Es que la historia de Michael Barry es muy curiosa porque resulta que antes de que estallara la crisis, o sea, cuando la crisis, mejor dicho, cuando la burbuja inmobiliaria estaba como en su apogeo, estaba comenzando a crecer, pues obviamente como así como tú lo mencionaste, ¿no? Todas las personas estaban eh, sacando casas, entonces normalmente allá en Estados Unidos en esa época era normal que cualquier persona tuviera dos, tres, cuatro casas y personas como tú lo dices, ¿no? Personas que ni siquiera podían pagarlas, pero los bancos les daban los créditos así por la pura ambición y luego eso lo volvieron unos títulos basura, lo que tú llamas lo que tú mencionaste de los CDOs. Esos títulos eran títulos basura porque eran calificados como triple A, pero resulta que eso no valía nada porque realmente la deuda, el respaldo de esa deuda no tenía ningún soporte porque eran personas que no tenían suficientes recursos para poder cubrir esa deuda, entonces no eran triple A, eran bonos especulativos y los estaban vendiendo como triple A y muchos bancos los compraron, entre ellos Lehman Brothers, que era uno de los bancos que pues quebró prácticamente el estallido de esa burbuja. Entonces cuando todo eso estaba en su pleno auge, resulta que hubo un inversionista que se llama Michael Barry. Sobre él hay una película que se llama Big Short o El Gran Corto. Pues la traducción en español sería El Gran Corto, pero realmente el nombre de la película en español le pusieron fue La Gran Apuesta, por si la quieren buscar. Una película bien interesante sobre lo que pasó en la crisis inmobiliaria de 2008. Entonces él comenzó a darse cuenta de que esos títulos, esos bonos que estaban vendiendo como títulos inmobiliarios, de créditos inmobiliarios de calidad triple A, resulta que no tenían el soporte de que realmente se podían pagar. Entonces cuando él se dio cuenta de eso, él lo que hizo fue apostar en corto, que bueno, eso es un concepto que de pronto no hemos visto aquí en la clase, eso es algo más de un tema de inversiones. Apostar en corto quiere decir que, es decir, em, normalmente cuando uno invierte en un activo, uno lo que hace es comprar el activo y que cuando se valoriza, esperar a que se valorice para venderlo a un precio más alto. Eso es, eso en inversiones se llama em, invertir en largo. Entonces, inversión en corto sería lo contrario, que yo cuando veo que un activo está sobrevalorado y yo espero que ese activo baje de precio, entonces en el momento en que está sobrevalorado, yo lo que hago es que, por ejemplo, como para tratar de entenderlo en palabras sencillas, sería como que yo voy y le pido prestado el activo a una persona que yo sé que no lo va a utilizar durante un tiempo y y en ese momento lo vendo, ese activo que pedí prestado lo vendo al precio caro que está en ese momento. Y yo como tengo la expectativa de que baje, si realmente el activo baja de precio, si se cumple mi expectativa y baja de precio, yo después compro otra vez ese activo a un precio más bajo, se lo devuelvo a la persona que me lo prestó y yo me quedo con la diferencia. Eso básicamente es lo que resume una operación, una inversión en corto. Es perdón, es vender caro y comprar barato. O sea, hacer la operación inversa a través de un préstamo. Entonces, él al darse cuenta de que esos bonos no valían nada, entonces hizo una operación en corto millonaria. O sea, él administraba un fondo de inversión allá en Estados Unidos. Y entonces él hizo una operación en corto super millonaria en contra de esos bonos. Él en ese momento, cuando él fue a hacer la propuesta de esa operación, lo vieron como loco porque en ese momento la gente estaba enceguecida con el tema de las hipotecas y todo el mundo quería era apostar en largo, es decir, apostar a que iba a subir el precio y no que fuera a bajar. Pero él sí se anticipó y tomó la decisión de invertir en contra del precio, es decir, apostar a que el precio iba a bajar. Y claro, cuando el precio se desplomó, él ganó muchísimo dinero con eso. Entonces, si quieren buscar la película, es bien interesante. Sí,
exactamente, él fue uno de esos especuladores que sacaron ventaja de la caída y pues obviamente eso tiene también su, como su parte ética porque igual, por decirlo así, él sacó lucro pues de la tragedia a muchas personas, ¿no? Pero pues los negocios más que todo se tratan es de eso, ¿no? Como de buscar las oportunidades y pues hay personas que, por lo general la mayoría de las personas no ven las oportunidades porque siguen al mercado, es decir, si el mercado va subiendo, entonces piensan que siempre va a estar subiendo y por eso es que se crean las burbujas, ¿no? Porque tienen como esa expectativa de que si está subiendo de precio es porque siempre se va a mantener así y de hecho piensan que los precios suben de manera lineal. Cuando algo está subiendo de precio, eso va a seguir subiendo así como si fuera una montaña, pero en realidad cuando uno ve los gráficos de los precios de los activos, eso tienen sube y bajas, es decir, van en escalerita y tienen retrocesos y esos retrocesos después vuelven y se recuperan, entonces no siempre, pues la gente tiende a tener como ese pensamiento de que todo va a seguir subiendo y todo va a seguir estando bien y cuando viene la catástrofe es que pues pasan las cosas. Y precisamente, dime. Mm, exactamente. Pero forma tendencias, los precios forman tendencias, es decir, el precio va subiendo, si el precio va subiendo y tiene una bajada, pero la bajada no es tan fuerte como la subida que ha tenido y sigue recuperando esa, digamos, después hace un máximo, obviamente eso se mide por máximos, ya aquí estaríamos entrando en temas de análisis técnico, pues no hace parte de esta clase, pero sí tiene que ver mucho con la microeconomía porque depende de la oferta y la demanda. Entonces, cuando un precio va haciendo eh, haciendo picos mínimos, cuando hace un mínimo es porque sube y rebota hacia abajo, entonces ahí hizo un precio mínimo y luego hace otro mínimo pero más arriba y otro mínimo luego más arriba, así, entonces cuando va haciendo mínimos más altos, eso es una tendencia alcista, es decir, que el precio tiende a incrementar su valor. Y cuando está en tendencia bajista es porque está haciendo máximos cada vez más bajos. Entonces crea un máximo, luego baja, crea otro máximo por aquí, pero más abajo del anterior y así sucesivamente. Entonces los precios van subiendo así como escalonadamente, no suben de manera lineal. Y, y precisamente en el momento en que estalla la burbuja de la crisis inmobiliaria en 2008, ocurre algo y es que los precios de las viviendas se desploman, después de que estaban súper infladísimos, se desplomaron de un momento a otro y resulta que el valor de las viviendas era menos que la deuda que tenían las personas. Entonces las personas estaban debiendo miles de millones por esa deuda o miles de dólares, bueno, porque de pronto no todas las casas llegan a valer millones, pero sí llegaron a valer cierto monto, entonces debían miles de dólares, pero las casas en ese momento en que se desploma la burbuja valían menos que la deuda, entonces tenían una deuda más grande que el valor del inmueble. Entonces ahí ya no, pues ya se comenzó a volver una situación insostenible y se vino todo abajo y eso generó un efecto dominó que se repartió por todo el mundo completamente. Y eso fue lo que pasó. No sé si alguien más investigó acerca de ese caso de la crisis inmobiliaria de 2008. ¿Alguien más escogió ese caso? Para que... Mm, sí, sí, claro. Y abandonar las casas. Sí. Ujú, claro, porque ya esas casas no valían nada. Y era más grande la deuda que tenían que la misma casa. Entonces, pues, dejaban de pagar y pues obviamente abandonaban también el inmueble. Y sí, claro, eso durante el auge, eso movió mucho toda la parte de la construcción, ese sector se vio muy beneficiado con eso, el sector inmobiliario en general, o sea, en esa época habían, o sea, a los asesores inmobiliarios les iba muy bien allá en Estados Unidos, o sea, vendían casas todos los días y eso pues fue un boom allá, pero pues
hasta que llega el punto en que ya no es insostenible, porque pues no tiene base económica para seguir creciendo. Y el otro tema interesante allí es el análisis de cómo respondió el gobierno ante las quiebras de las entidades financieras, ¿no? Porque según lo que tú contaste ahorita, y pues eso fue lo que realmente pasó, que el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de salir a rescatar a los bancos. Y eso es algo que también es muy cuestionado desde el punto de vista de los economistas. No sé si de pronto tú tengas alguna opinión sobre eso. ¿Qué opinas de que el gobierno haya salido a rescatar a los bancos imprimiendo dinero? Mm. Sí, crea esa cultura, ¿no? De alcahuetería. Ujú. Sí, exactamente. Claro, pero es que eso es lo mejor que él pudo haber hecho para su propio, para salvar su propia imagen, ¿no? Porque qué tal que qué tal que él hubiera quedado con con ese estigma de que ese fue el presidente con el que dejó quebrar a todos los bancos de Estados Unidos, o sea, su imagen hubiera quedado afectada. Pero es que, o sea, no era culpa del gobierno y el gobierno estaba sacando dinero de los ciudadanos, o sea, de los aportantes, de los que pagan impuestos para salvar a los bancos. O sea, ¿eso tiene alguna lógica? O sea, los bancos fueron los que causaron la crisis por su irresponsabilidad y por su codicia. Y después entonces el gobierno saca dinero de los aportantes, de los que aportan impuestos al país para salvar a los bancos. Y entonces eso, como tú dijiste, crea la idea de que entonces los bancos pueden hacer lo que quieran porque igual el gobierno los va a rescatar. El papá gobierno viene al rescate. Mm, sí, claro. Mm, mm. Exactamente, sí. Entonces, te recomiendo que si quieres busques la película que se llama Big Short o La Gran Apuesta. Es genial para que puedas como ver lo que pasó en ese momento y también cómo Michael Barry pudo anticiparse a a la situación. Y ahora, en cuanto a lo de imprimir dinero, eso también tiene sus implicaciones, ¿no? Eso no es de a gratis, porque eso lo vamos a ver en macroeconomía. Cuando entremos a macroeconomía, vamos a ver qué es lo que pasa cuando se imprime dinero. Pero aquí podríamos ir haciendo un análisis anticipándonos un poquito con base en lo que hemos visto de la oferta y la demanda. Como yo les decía, ¿qué pasa cuando hay abundancia de algo? Cuando hay abundancia de algo en el mercado, su valor cae. Entonces, ¿qué pasa cuando el Banco Central decide imprimir mucho dinero? Pues el valor del dinero disminuye, obviamente. Y si el valor del dinero disminuye respecto a los bienes que puede comprar, quiere decir que el dinero está perdiendo poder adquisitivo. Entonces, a medida que el Banco Central imprime más dinero, lo que está haciendo es quitarle poder adquisitivo a ese dinero. Es decir, que las cosas se encarecen, tienden a encarecerse. Pero bueno, eso lo vamos a profundizar después en el otro módulo. Ahora sí, entonces sigamos con Andrea Jojoa, que nos comparta lo que investigó en este taller.
Se te cortó, Andrea. No se te escucha. Ahora sí, ahora sí. Ujú, ujú, sí. Ujú, ujú, ujú. Sí. Sí, la crisis de la burbuja de las .com fue una de las más famosas burbujas que ha existido. Yo diría que después de la crisis hipotecaria de 2008 ha sido como la más importante de las últimas décadas porque pues cuando comienza en la época de los 80 y los 90 a surgir el auge del internet y comienzan a aparecer empresas que en esa época era, por ejemplo, estaba creo que AOL, Yahoo, Netscape, habían empresas que ahorita ya desaparecieron, que ya no existen. De pronto Yahoo sí todavía existe, pero ya no es como tan... Yahoo era el Google de ese entonces, era el motor de búsqueda que todo el mundo utilizaba. Y, pero ya no es lo mismo de antes, ¿no? Muchas de esas empresas desaparecieron por completo, otras cambiaron como, o sea, evolucionaron, otras permanecen, así como las que mencionaste de Apple, de Microsoft. eh, exacto, otras se fusionaron. Otra de las que ha permanecido hasta ahora y que ha sido una de las que desde ese entonces comenzó y que ha mantenido su liderazgo es Amazon, que comenzó vendiendo libros y ahorita ya es uno de los mercados más importantes del mundo de todo tipo de productos. Eh, entonces, claro, durante ese auge, pues todo el mundo quería invertir en acciones tecnológicas y era pues lo máximo. Y hasta que llegó un punto en el que ya, como toda burbuja, ¿no? Comienza a inflarse por encima, o sea, hay una sobredemanda, llegan especuladores que son esas personas oportunistas, o mejor dicho, esos inversionistas que aprovechan las oportunidades del mercado para comenzar a especular con los precios y eso ya hace que el mercado se como pierda como estabilidad y comience a tener mayor volatilidad, es decir, movimientos más exagerados en los precios y hasta que llega un punto en el que ya no es sostenible, es decir, los precios llegan a un punto de sobrecompra, es decir, se exageran los precios, ya llegan a un nivel exagerado donde ya están sobrevaloradas esas empresas, esas acciones y eso lleva pues a que ya cuando ya no se puede sostener más, comienza a derrumbarse y eso genera una bola de nieve, eso es una reacción en cadena porque comienzan a vender y los precios bajan. Y cuando los precios bajan, las personas se asustan y comienzan a vender en pánico. Y esas ventas en pánico entonces generan una bola de nieve que llevan a que todo se desplome, todo el mercado se desploma y se viene abajo. Dime. Mm, sí, exacto, sí, ya no lo pueden. Es algo así como para el caso de Enron. No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez el caso de Enron, una empresa
creo que era de energías en Estados Unidos, que también utilizó malas prácticas de contables, inflaban cosas de sus estados financieros para aparentar de que la empresa tenía una gran cantidad de activos y de utilidades y resulta que eso era mentira. Y cuando comenzó a destaparse la olla de lo que estaba pasando con la empresa, pues sus acciones se vinieron abajo y esa empresa quebró y desapareció del mercado completamente. Entonces algo así parecido sucede en ese tipo de burbujas, ¿no? Que también aprovechan y inflan, cambian los valores para dar una apariencia distinta a la realidad y pues la gente se sigue entusiasmando y cubren todo. Permítame un momentico, ya regreso. Doña Marisa, que le vaya muy bien. Bueno, igualmente. Esté bien, saludos a Karen. Listo, entonces, pues eso es lo que tiende a suceder en esos casos. Pero de todas maneras, si ahorita nosotros vemos lo que ocurre con las acciones tecnológicas, es decir, em, hay en Estados Unidos hay un índice que mide el comportamiento de las acciones tecnológicas que se llama el Nasdaq. Y obviamente en ese momento pues se puede observar que las acciones tecnológicas, si nosotros vemos el gráfico de lo que pasó en los años 90 con esas acciones con la burbuja de las .com entre los 90 y los 2000, vemos que sí hubo un pico y se desplomó todo, pero viéndolo a la actualidad, vemos que ya la mayoría de esas empresas y todo el índice Nasdaq se ha recuperado muy por encima de lo que fue el pico de la burbuja en ese entonces. Es decir, que las personas que... Sí, dime. Sí, es algo similar. Sí, la única diferencia es que en el caso de de la burbuja de las .com fue con un activo real que, o sea, los activos eran reales porque eran acciones de empresas y estaban listadas en la bolsa de valores, entonces era algo todo, fue algo legal. En cambio, lo que ocurre con las pirámides y los esquemas Ponzi y las redes de mercadeo es que en muchos casos no existe un producto. O sea, lo único que se hace en los esquemas Ponzi es que el dinero que va llegando de los nuevos se le va utilizando para pagar a los que llegaron antes, pero no hay un producto o un servicio de por medio que sostenga, que haga que sea el sistema sostenible. Entonces llega un punto en el que cuando ya, o sea, se genera, es el mismo comportamiento de una burbuja. Cuando las personas comienzan a llegar en masa, hay suficiente dinero para pagarles a los que llegaron antes, los que comenzaron, los que iniciaron desde el principio, pero cuando el volumen de personas comienza a disminuir, entonces ya se comienza a acabar el flujo de dinero que entra y ya no hay suficiente para pagarle a todos y menos a los que llegaron de últimos y a los que han ido llegando, entonces se derrumba todo y se acaba el sistema. Hasta ahí termina. Y eso es algo que a pesar de que ese sistema piramidal o ese sistema Ponzi es un sistema que se considera ilegal, de todas maneras así funciona, por ejemplo, el sistema de pensiones, por lo menos el sistema de pensiones público. En el sistema de pensiones público, los más jóvenes aportan para sostener a los más viejos y forma un esquema piramidal, un esquema en el que eh, los que están, los mayores están en la punta y los que están trabajando y aportando al sistema pensional en este momento sostienen a los de arriba. Pero en este momento se está viendo algo y es que cada vez hay menos personas aportando en el sistema
pensional. Antes era muchísimo porque había mucha empleabilidad, pero a medida que la empleabilidad disminuye, a medida que aumenta, por ejemplo, la informalidad o también aumenta, pues, las personas independientes que dejan de aportar al sistema de pensiones, entonces es la base de la pirámide se comienza a angostar, se comienza a reducir. Y cuando se comienza a reducir, si se vuelve más estrecha en la parte de abajo que en la parte de arriba, es decir, hay más ancianos y menos jóvenes aportando, pues es, en ese caso, pues como estamos hablando de un sistema que es sostenido por el gobierno, pues el gobierno saca de sus propios recursos para poder cubrir ese déficit. Pero puede llegar a un punto en el que sea insostenible y ya no se pueda mantener más esa estructura. Entonces, eso pasa, por ejemplo, el, con el sistema de pensiones. También hay muchos economistas que consideran que el sistema de impresión de dinero que nosotros manejamos es un sistema Ponzi, un sistema también piramidal, porque se imprime dinero con deuda y esa deuda después se tiene que pagar con más dinero, porque además del dinero que se imprime, como el dinero se imprime y se presta, es decir, el Banco Central imprime dinero y lo presta a los bancos comerciales y les cobra una tasa de interés ese dinero, ese nuevo dinero que se está generando. Entonces después, ¿de dónde va a salir el dinero para cubrir esos intereses? Para cubrir esos intereses, entonces el Banco Central tiene que imprimir más dinero, que también es un préstamo, para que los bancos después puedan retornar el dinero con los intereses, es decir, la deuda con los intereses, pero al mismo tiempo se está generando más intereses. Y lo mismo los bancos comerciales, cuando prestan dinero a las personas y a las empresas lo prestan con intereses. Pero si no, si solamente existe determinada cantidad de dinero en el mercado que se imprimió, y los bancos están prestando ese dinero con intereses, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar los intereses de ese dinero que ya existe? Entonces se tiene que imprimir más dinero para poder cubrir los intereses de ese dinero que ya se había impreso antes, pero ese nuevo dinero que se imprime viene con más deuda y con más interés. Entonces es un sistema piramidal porque es algo de que siempre, de que nunca va a haber dinero suficiente para cubrir los intereses del primer dinero que se imprimió. Entonces se genera una bola de nieve también. Y esa bola de nieve en algún momento tiene que reventar. Y pues eso es lo que pasa. Bueno, sigamos entonces con IDLET. IDLET, cuéntanos qué investigaste. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Literal. Ujú. Sí. Mm. Sí. Ujú. Exacto. Ok. Cuéntanos. Mm. Sí. Dime. Ujú. Sí.
Ujú. Qué pena, antes de que sigas, todo el mundo sabe lo que son tulipanes, ¿cierto? ¿O han visto un tulipán alguna vez? Ajá, una florecita, exactamente. Si quieren la pueden buscar ahí, si no la conocen, si no la han visto. Una flor muy linda. Sigue y dile. Ujú. Sí, sí. Sí, eso es típico en las burbujas. En las burbujas es típico eso de que siempre piensan que nunca va a dejar de subir. Ujú. Sí, ya, la moneda. En Holanda, sí. Ujú. Mm, sí. Ujú, ujú. Sí. Mm, ujú, mm, sí. Sí. Tulipanes. Eso también es otra cosa típica de las burbujas, que las personas se endeudan para adquirir el activo que está subiendo de precio. Ujú. Mm. Sí. Mm. Sí, exacto, sí, la primera vez que se ofrecía un producto por catálogo. Ujú. Tulipomanía. A esa crisis, sí, así es. Ujú. Exacto.
Sí, exactamente. Y eso es lo que siempre pasa con las burbujas. La gente se entusiasma demasiado con un producto, con un activo, y comienzan a endeudarse para adquirir más. Y como los bancos saben de que ese producto está subiendo de precio, entonces facilitan los préstamos a las personas para que adquieran los activos, y porque saben que les van a devolver el dinero, que es garantizada que les devuelven el dinero. Y muchos de ellos, cuando comienza el auge de la burbuja, entonces devuelven el dinero a los días o a las semanas porque sube de precio demasiado pronto. Pero cuando ya llega al límite ya es insostenible, y las personas quedan con las deudas porque ya el activo pierde todo su valor o gran parte de su valor. Sí. Ujú. Sí, exacto. Así es. Exacto. Y ahí podemos ver entonces representadas las fuerzas de la oferta y la demanda. Sí, dale. Ujú. Sí. Creo que te enredaste más porque de hecho, o sea, la forma como podemos ver las fuerzas de la oferta y la demanda en las burbujas típicamente es que cuando, es decir, existe determinada oferta, es decir, determinada cantidad del activo disponible para la compra, y comienza a llegar mucha gente en masa, es decir, mucha demanda en masa a querer comprar ese activo. Y cuando ese activo comienza a subir de precio, eso atrae más demanda y la oferta se empieza a hacer cada vez relativamente más pequeña con respecto a la mayor demanda que va creciendo, y eso hace que su precio se vaya inflando, inflando más, pero llega un punto en que la demanda se acaba y ya deja de aumentar esa demanda mientras que la oferta permanece igual. Ya deja de disminuir la oferta. Entonces, como siguen habiendo las mismas unidades disponibles, pero digamos que ya no hay más demanda, que ya no están llegando más personas, entonces su precio comienza a estabilizarse y luego a caer. Entonces, cuando comienza a caer, ocurre todo lo contrario. La demanda que había comienza a reducirse bruscamente, la gente se comienza a ir, y como se comienzan a ir, entonces la oferta que había, que estaba tan reducida, que hacía que su precio fuera tan elevado, se empieza a aumentar, 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 y la demanda comienza a reducirse, a reducirse, a reducirse, porque ya la gente no quiere estar ahí, y dejan tirado los activos, o sea, los devuelven, los dejan botados, porque ya para ellos no sirven. Entonces comienza a haber una gran cantidad de oferta de activo, de ese activo comienza a haber gran cantidad de oferta para la venta, pero ya nadie lo quiere comprar, entonces la demanda se disminuye, y eso hace que el precio se venga al piso. Ese es el comportamiento de una burbuja desde el punto de vista de la oferta y la demanda. ¿Listo? Hola María Alejandra, ¿cómo estás? ¿De los tulipanes? Dale. Mm.
Sí. Mm, mm, mm. Sí, sí, así es. Bien, María Alejandra, muchas gracias por el aporte. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir lo que investigó? ¿Nadie más hizo la tarea? Isabel, Alexandra, Jennifer. Isabel, te escucho con mucho ruido. No se te entiende. ¿Aló? Isabel, no se te escucha mucho ruido. No, te sigo escuchando con ruido. Si tienes audífonos, desconéctalos. Porque no se te entiende. O no sé qué interferencia tienes por ahí cerca. Bueno, te voy a silenciar. No, se te sigue escuchando con ruido. Ah, te voy a silenciar por el momento y ahorita vuelves a activar el micrófono a ver si ya se te escucha bien, ¿listo? Sí, a los tulipanes. Ujú, exactamente. Listo. Jennifer, Alexandra, Erika. No, Isabel, te sigo escuchando con mucha interferencia. Se te escucha mucho ruido. No sé si soy yo o los demás también la escuchan con ruido. Eso, ahora sí. Ujú, ok, cuéntanos. Ujú, sí. Ujú, sí. Ah, bueno. ¿Y cómo ves ahí reflejadas las fuerzas de la oferta y la demanda? Ujú, sí. Ujú,
Ujú. Y así es. Ujú. Ujú. Exacto. Bueno, claro que en el caso de... no siempre se puede hablar de una burbuja. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de los huevos, ese caso no sería una burbuja. Se ve algo similar, sí, se ve algo parecido, un incremento excesivo de los precios y después puede que haya un desplome, pero normalmente las burbujas se caracterizan por un lado porque el incremento, sí, hay un incremento excesivo en el precio de un determinado activo y eso hace que llegue mucha gente a comprarlo. Entonces se crea la sensación de que ese producto, ese activo nunca va a dejar de subir, de que siempre va a estar subiendo. Eso por un lado. Y por otro, que se ve el fenómeno de que la gente comienza a endeudarse para adquirir ese producto o ese activo. Así pasó con la crisis hipotecaria en Estados Unidos en 2008, así pasó con la crisis de los tulipanes en Holanda, así pasó también con la burbuja.com. O sea, la gente se endeudaba para adquirir ya sea las viviendas o los tulipanes o las acciones de las empresas tecnológicas, pero siempre existe ese patrón, que la gente comienza a endeudarse, hipotecan su casa, venden su carro, compran para poder comprar el activo y se vuelve como una locura, o sea, algo, y el activo se vuelve exageradamente costoso, llega a tener un precio irracional. Entonces eso genera pues la estructura de una burbuja, esas son las características principales. Listo, Isabel, muchas gracias. Bueno, Erika, Jennifer, Alexandra, ¿quién más quiere compartir? Ivonne, Camilo. Dale, Camilo. ¿Qué investigaste? Sí. Ujú. Sí. Ujú.
Sí. Ujú. Indignado. Tranquilo. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí. ¿Y has encontrado averiguado algo sobre las causas de por qué la moneda argentina está tan devaluada? Listo. Bueno, eso podríamos analizarlo de pronto si no alcanzamos a verlo en este módulo, lo veríamos en el de macro tal vez. ¿Por qué las monedas se devalúan? Por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, ¿por qué el bolívar se devaluó tanto? ¿Por qué perdió tanto valor? Eso sería también interesante que lo revisemos. Dime, Isabel, ¿por qué una deuda externa? Ok, ¿cómo lo relacionas con la deuda externa? Ujú. FMI, sí. Ajá. ¿Y eso cómo afecta el precio de la moneda, el valor de la moneda? ¿Sigues ahí? Ujú. Hay una deuda mayor, ok. Sí, tiene sentido, tiene mucho que ver también. Porque para pagar la deuda tienen que imprimir más dinero. Claro que el dinero no siempre se imprime, ¿no? Eso es algo que vamos a ver en macro. El dinero también se crea de la nada. No siempre, no siempre se imprime. Dime. Hmm. Exacto, sí. Sí, aunque el hecho de quitarle ceros en sí no es devaluar la moneda, el quitarle ceros es como una medida eh, más como desesperada por por reducir el valor de las monedas. Es decir, que un billete que de 50.000 es decir, cuando llegaron
a imprimir, digamos, billetes de 1 millón de bolívares o cosas así, que ya el billete no dijera 1 millón, sino que dijera 1000 bolívares o 10 bolívares, sí, quitarle ceros para que se vea aparentemente, o sea, dar la apariencia de que es una moneda fuerte o reducir también, pues, tratar de darle poder adquisitivo a ese billete, pero pues realmente se sabe que igual no es, igual la tendencia inflacionaria continúa. Sí, es más como un camuflaje exactamente, como para maquillar un poquito. Ujú, ujú, así es. Bien, bueno, todavía nos quedan 20 minutos. ¿Quién más quiere compartir lo que investigó? Dale, Erika. Excelente, cuéntanos. Mm, mm, ujú, mm, sí. Mm, ujú, sí.
exacto. Mm, sí, así es. Ujú, 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 sí, sí, correcto.
Exactamente. Ujú. Muy bien, sí, esa es una de las burbujas y que conllevó a una de las crisis más importantes en Estados Unidos que se han visto, como bien lo dijiste. Y esa ha sido la más grave, seguida después por la crisis inmobiliaria de 2008. Han sido las dos crisis financieras más importantes de Estados Unidos y en general pues de la historia mundial. Han sido esas las más representativas. Y ahorita pues ya muchos economistas están hablando de que se aproxima una crisis económica porque pues como la economía se mueve por ciclos, entonces esos ciclos de auge, recesión, auge, ¿cómo es? Crecimiento, auge, recesión y depresión se repiten una y otra vez en la historia. Entonces ahorita los economistas están hablando de que la próxima crisis económica va a ser mucho peor que la de 2008 y también mucho peor que la del 29. Es decir, algo sin precedentes, algo que jamás hemos visto en la historia y tal vez que no volvamos a ver nunca más porque eh, es el fin de muchas cosas. Hablan del fin del sistema financiero, hablan del fin del dinero como lo conocemos, hablan de muchos cambios que van a venir, entonces eh, son como todas esas crisis pero magnificadas. Todavía no sabemos exactamente qué la va a producir ni cuándo. Muchos hablan de que puede comenzar el próximo año, pero pues no se tiene como mucha certeza al respecto. Bueno, ya antes de finalizar, pues me gustaría saber si Ivonne Reaño quiere compartir su investigación. Creo que es la única que me falta porque Jennifer me dijo que me la entregaba después. Ivonne, ¿estás ahí? Ivonne, ¿sí te escucho? Ok, bueno, entonces complementa lo que habló la compañera. ¿Qué más puedes complementar acerca de ese caso? Sí, sí. Ujú. ¿El qué? ¿Y qué es eso? No, pero no sé qué es eso. No, no sé. O sea, en esa misma... ok. ¿Pero eso hace parte del caso de la crisis hipotecaria de 2008?
Ah, ok, pero no había escuchado ese término. Listo. Bueno, creo que esas son todas las que tenemos. No sé de pronto quién más de los que no vinieron hoy, quién más ahora qué otros casos hayan investigado. Después cuando los revise, pues yo les estaré entonces dando la retroalimentación a cada uno. Y quedaron por fuera, yo creo que los casos más importantes quedaron explicados hoy, que han sido la crisis, el crack del 29, la crisis de los tulipanes, la de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la burbuja de las .com han sido como las más representativas, o sea, las burbujas que más han marcado la historia. De pronto, ahí nos quedó en el aire todavía una de las más recientes que ha sido la burbuja de Bitcoin en 2018. Me gustaría que podamos hablar sobre eso también. Es un tema bien interesante y que de- dejar también como pendiente una pregunta sobre la que podríamos comenzar a reflexionar y de pronto compartir las reflexiones, ya sea mañana o en la siguiente clase. De pronto se me ocurre que podemos dejarlo como una pregunta para el examen de mañana, que sería reflexionar. Así ya sería como una reflexión personal de cada uno. Según lo que hemos visto y lo que ustedes puedan encontrar en internet y como complementar un poquito, reflexionar acerca de si Bitcoin, ¿qué es Bitcoin realmente? ¿Es una burbuja especulativa o es un refugio de valor o es oro digital o es una nueva forma de dinero o qué es? Me gustaría que el día de mañana yo creo que voy a incluir esa pregunta. Y la idea sería que, pues que cada uno ponga su reflexión. Y si de pronto no tienen conocimiento del tema, investiguen. Busquen de pronto opiniones o busquen, si quieren, lean un poquito sobre la burbuja de Bitcoin en 2018. eh, y reflexionemos sobre el tema porque sea como sea, de todas maneras, es lo que está eh, pasando en la actualidad. O sea, yo creo que ahorita es uno de los activos que en la actualidad está produciendo como más fervor y más auge en todo el mundo. Entonces sería bueno que estemos enterados acerca de eso y cómo va a impactar eso en el futuro. Es decir, ¿será que en el futuro es probable que todas las transacciones se realicen con Bitcoin o con alguna criptomoneda similar? ¿O será que vamos a seguir manejando dinero fiduciario así tal cual como lo conocemos, el que emiten los bancos de billetes y monedas? ¿O será que los bancos van a emitir sus propias criptomonedas, así como ya muchos bancos centrales han planteado de emitir su propia criptomoneda nacional? ¿Qué va a pasar con el dinero en el futuro? O sea, todas esas reflexiones sería bueno que las comencemos a analizar desde ya. Y las... Mañana es el primer examen del módulo de micro. Acuérdense que nosotros en los módulos que hemos manejado, por lo menos la metodología que yo estoy utilizando es que en el primer viernes, el primer taller, segundo viernes, primer examen, tercer viernes, el segundo taller y el último viernes el segundo examen. Entonces mañana sería el primer examen de microeconomía. Entonces, si quieren vayan pensando en esa pregunta, que se las voy a incluir allí. Ahí les estoy adelantando una partecita de lo de mañana. Listo, y ya con eso pues terminaríamos la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario antes de terminar. Si no tienen preguntas, entonces enciendan las cámaras.